canción que vamos a interpretar en este momento se llama Espíritu de Dios. Va a ser de mucha ayuda para nuestra oración y nuestra reflexión personal. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy fraterno para todas las personas que se conectan a esta hora del día en nuestro programa Jesús Evangelio. Sean todos bienvenidos. Hoy compartiremos con ustedes un tema muy importante y muy especial. Tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir con nosotros precisamente este tema que venimos a desarrollar, que venimos a reflexionar y que venimos a hablar con ustedes. Recordamos que le hablamos desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote en el municipio de La Ceja. Hoy precisamente queremos compartir con ustedes un tema que es de vital importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida personal. Pero no antes de hacerlo, quisiera que le pidiéramos a Dios, por medio del Espíritu Santo, su presencia, para que abra nuestro corazón y nos disponga a recibir con mayor apertura su mensaje, su palabra en nuestro corazón. Por eso, queridos televidentes, en este momento les invito donde se encuentre, ahí en sus casas, en sus salas, en la pantalla del computador, donde estén viendo este programa, para que cierren sus ojos un momentico y le pidamos a Dios su presencia, que disponga nuestro corazón, que disponga nuestro ser y que nos dé la capacidad de comprender la palabra que Él hoy nos quiere transmitir. Señor Jesús, tú sabes cuáles son nuestras luchas, nuestras necesidades, también sabe tanto que debemos de agradecerte, pero hoy dispone nuestro corazón para poder así aceptar el mensaje que se nos va a transmitir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos televidentes, antes de presentarles al invitado, antes de comenzar a desarrollar este tema precisamente que venimos a compartirle, quiero tocar el texto evangélico que nos compete precisamente el tema. Es tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 1 del versículo 29 al 34. Vamos a prestarle mucha atención. También si desean
a coger la Biblia de ustedes después de esta meditación para que vayan siguiendo, lo pueden hacer con mucho cariño. Vamos a prestar pues mucha atención y pidámosle a Dios su presencia para comprender de una mejor manera su palabra. Al día siguiente ve Juan a Jesús venir hacia él y le dice: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, y yo le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos televidentes, como ya les decía, este va a ser nuestro texto base para la reflexión de hoy. Pero antes de iniciar precisamente con este tema, quiero presentarles al invitado de hoy. Quiero, querido compañero, que nos diga cómo se llama, de dónde es, qué grado está haciendo, y cuéntanos un poco de ti. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes, a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es Diego Ortiz, soy seminarista de la diócesis de Sonsón, Río Negro, pero no soy de esta tierra tan hermosa, sino que nací en el departamento de Cundinamarca, más específicamente en el municipio de Cachipay. Estoy en el grado tercero de configuración y pues bueno, pertenezco a una asociación pública de fieles que se llama Misioneros de la Juventud, y nuestro trabajo es acompañar y formar a la juventud católica y pues también a la juventud del mundo. Qué bueno, Diego, sea usted bienvenido a este programa de Jesús Evangelio. Es una alegría muy grande para mí, para la institución, que hayas aceptado la invitación, que hoy estés compartiendo con nosotros. Precisamente como ya decíamos en el Evangelio, para comenzar ya a hablar propiamente del tema, hay como un tema general, valga la redundancia, un tema que acoge todo este acontecimiento, y es propiamente Jesús, el Cordero de Dios. Nos lo mienta precisamente Juan el Bautista, ¿cierto? Referente a este tema, quisiera que nos compartiera un poco qué quiere decir el Evangelio con este acontecimiento de Jesús es el Cordero de Dios. Bueno, ciertamente el apóstol San Juan, a la hora de escribir el Evangelio, lo narra con una gran fuerza y con una gran profundidad teológica, que nos está recopilando mucha información a través de a lo largo pues, que se ha ido construyendo el Evangelio, y también más la historia de la salvación. Cuando el evangelista Juan nos relata que Jesús es el Cordero de Dios, nos hace referencia pues a toda esa relación histórica que hay con el Cordero. Y eso específicamente nos tenemos que fijar en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale, cuando va a salir de Egipto, pues antes el Señor les pide que coman un cordero. Entonces, el cordero es signo de liberación, ¿cierto? Con su sangre tienen que pintar los dinteles, el dintel de sus puertas, para ser preservados de la muerte de sus primogénitos. Aquí entonces es una importancia vital que Jesús sea reconocido como cordero, puesto que Él viene siendo el primogénito de toda criatura, el primogénito de entre nosotros, para darnos la salvación. Entonces, en la selección del macho, del cordero, tiene que ser el primero, tiene que ser sano, vigoroso, y son características que, si se las trasladamos a Jesús, las cumple perfectamente. Es puro, es sano, es robusto, es fuerte. Más que una fuerza física, está robustecido por la gracia del Espíritu, porque en él habita pues la misma persona del Verbo de la Santísima Trinidad. Entonces, el cordero es la manifestación física, ya digámoslo así, humana, de ese cordero que nos habla el libro del Éxodo y el libro del Levítico. Hay unas relaciones muy interesantes. También
cuando Juan nos hace referencia a que este es el Cordero de Dios, viene a cumplir unas funciones, ¿cierto? Ya les nombraba una que es la liberación, pero también la otra es alimento, que más adelante también vamos a profundizar en este sentido. Entonces, nos libera y nos consuela o nos sacia más bien esa hambre. Pero aquí lo tenemos que hablar en sentido teológico espiritual. Nos libera del pecado y nos sacia nuestra alma pues de esta necesidad de Dios, y más específicamente como alimento se nos comporta el Cordero de Dios que se nos manifiesta en el Evangelio de Juan. Muy bien, Diego, qué bonita explicación espiritual teológicamente para nuestros televidentes. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Eliezer Ríos. Estamos compartiendo en este programa Jesús Evangelio el tema de Jesús, el Cordero de Dios. Diego, hay acá algo bien particular en el Evangelio de Juan, y es que nos dice que Juan el Bautista bautizó con agua, es decir, vino preparando el camino a Jesús, nos lo narra el Evangelio. Pero Juan mismo dice que tiene más fuerza, más poder aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Si Juan vino preparando el camino con el bautismo del agua, ¿qué relación y diferencia hay entre este bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo? Muy buena pregunta, Carlos, y yo creo que hay que ver que la revelación es gradual, ¿no? El Señor no nos da todo de una, sino que nos va dando paso a paso, y es como la experiencia de un bebé. A un bebé no se le puede dar el alimento sólido de una vez recién nacido, sino que a irle dando procesualmente este alimento. Y así es entonces esta relación del bautismo del agua con el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Yo creo que hay una cosa que relaciona estos dos bautismos, tanto el de Juan como el de Jesús, y es el instrumento con el que son bautizados. Recordemos que bautizar es sumergir, introducirnos en las aguas. Entonces yo creo que el elemento que relaciona el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús es el agua, es el elemento fundamental para esto, y es un elemento común. Dios ha permitido que a través del objeto de su criatura, el agua, nosotros podamos ser lavados, y esa es una de las primeras características que se relacionan. Juan quería también con su bautismo purificar al pecador o al penitente pues de esos pecados, pero de una forma simbólica. Cambio, la relación que se va a tener con el bautismo de Jesús o del Espíritu Santo es la purificación total y real de nuestros pecados. Y ahí podemos entrar entonces en las diferencias. Las diferencias con el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús es que pues obviamente el bautismo de Juan no nos hace hijos de Dios, lo que sí lo hace el bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados, sumergidos en la realidad de la filiación. Gracias a la presencia de Jesús en la historia, y más específicamente en su acto redentor, pues nosotros somos sumergidos en esa realidad de filiación. Somos hijos adoptivos por Jesús. Y esa filiación adoptiva nos hace ser miembros de una iglesia. Somos también entonces partícipes de una comunidad. Eso nos diferencia también del bautismo de Juan. Solo las personas se bautizaban, se arrepentían de sus pecados, pero no se creaba una comunidad. Con el bautismo en el Espíritu Santo nacemos a una comunidad, a la comunidad de creyentes. Otra tercera diferencia que yo creo que es importante es que somos llenos del Espíritu Santo. Así como lo prefigura el bautismo de Juan, Jesús quedó lleno del Espíritu Santo. Nosotros, cuando somos sumergidos a las aguas bautismales, somos impregnados totalmente en nuestra existencia de la gracia del Espíritu Santo, lo que nos hace decir con toda seguridad: Dios es nuestro Padre. Así a simple vuelo de pájaro, algunas diferencias, y también para que ustedes quedan con esas tres características. Somos sumergidos, limpiados, purificados del pecado, de ese pecado original. Somos partícipes de una comunidad, la comunidad de iglesia, que nos hace ser hijos de Dios. Y tercero, pues entonces, que somos llenos del Espíritu Santo, ese mismo que nos hace decir papá. Qué bonito, y podemos ver en esta explicación que nos dabas cómo precisamente se hace una preparación para poder ir y reconocer a Jesús como el Cordero, como el paso de la Pascua, cuando se celebra estos acontecimientos de reunirse en comunidad, que hay purificación, que precisamente hay un crecimiento, un
robustecimiento en la fuerza de la comunidad y por último que se recibe la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. A todas las personas que se conectan a esta hora del día, bienvenidos. Les sigo recordando que estamos en su programa Jesús Evangelio, en este día con el tema que estamos reflexionando, Jesús como el Cordero de Dios. Diego, hay algo muy importante con esto. Creería yo que el culmen del Evangelio o del texto evangélico que nos quiere presentar el evangelista San Juan, ¿qué relación hay precisamente entre el Cordero de Dios y la Eucaristía? Muy bonita pregunta, y es que el apóstol San Juan a la hora de escribir este texto siempre nos deja como mensajes encriptados, como para que sigamos descubriendo la riqueza del Evangelio. Y obviamente el Evangelio nunca se agotará, y es una bonita relación del Cordero de Dios con la Eucaristía. Ya lo decíamos, la relación que se tenía o cómo la historia de salvación es unida, no se fracciona. Y el Cordero de Dios es alimento, es pan de vida. Cuando nosotros cantamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, en el momento de la fracción eucarística, en el momento de la celebración de la Eucaristía, pues nosotros estamos haciendo una profesión de fe. Es que es por medio de este alimento que vamos a alcanzar la vida eterna. Y creo que hacemos el mismo ejercicio de una manera más plena que la que hizo el pueblo de Israel. Ellos consumieron el cordero a prisa para ser liberados de un opresor que era Egipto. Acá nosotros estamos siendo liberados de la opresión del pecado, estamos siendo liberados de nuestros egoísmos, estamos siendo liberados de tantas realidades que reducen al hombre y lo comportan realmente no como hijo de Dios, sino como una criatura que es ajena. Y obviamente la Eucaristía se nos convierte como viático, como alimento, como suplemento, llamémoslo así ahora, para tomar fuerzas y robustecer nuestra alma. Me parece un ejemplo muy interesante que viene al caso, y es que la Eucaristía se comporta como ese alimento necesario en el día. Todos podemos de pronto, quizás en algún momento de necesidad o de enfermedad, tal vez no alimentarnos, pero en algún momento necesitaremos alimentarnos, así sea un caldito de pollo, no sé, unos frijolitos, un caldito de frijol, bueno, en sí, el alimento que necesitemos. La Eucaristía se comporta como eso, es indispensable para nuestra alma, porque si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo, pues se vuelve raquítico, ¿cierto? Flaco, sin fuerzas. Imagínate el alma si no tiene alimento, pues así pasa. Entonces el Cordero de Dios se nos convierte en eso, en alimento que restaura nuestras fuerzas y nos lleva a peregrinar con entusiasmo a la eternidad. Entonces creo que esa es una relación pues así muy pequeña y simple para hablar de Eucaristía y Cordero de Dios. Qué espectacular precisamente este tema, y quisiera compartir con los televidentes y con ustedes una anécdota precisamente referente a esta relación de Jesús el Cordero de Dios y la Eucaristía. Y resulta y sucede que todos en algún momento somos pequeños, no solamente en la parte física, sino también en la parte de la fe, en conocer del acontecimiento de Dios, de los sacramentos, de la experiencia propiamente de Dios, ¿cierto? A mí me pasó que era pequeño obviamente físicamente, pero también pequeño en la fe. Antes yo no conocía de Dios. Entonces cuando somos pequeños tenemos una relación de apego con nuestros familiares, especialmente con nuestros papás, ¿cierto? Y resulta y sucede que en nuestra mente no cabe como la posibilidad de que nuestros papás se enfermen, e incluso no nos cabe la idea de que nuestros papás partan a la eternidad, es decir, que mueran. Cuando yo estaba pequeño, precisamente, antes de salir a la escuela, como muchas madres o como muchas familias, ponían en la mañana o ponen en la mañana en la emisora la Eucaristía. Y precisamente había un momento que yo nunca lo olvidaba, y es en el momento de la consagración, cuando el sacerdote propiamente dice que este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados. El que come este pan no morirá nunca, ¿cierto? Y yo hacía en mi mente, en ese cariño por mis papás, yo me hacía la pregunta, precisamente empacando la maletica y tratando de coger el camino a la escuela, que era normalmente como el horario en que se celebraba la Eucaristía y que estaban precisamente en la consagración. Y yo me preguntaba, ¿dónde venderán ese pan para darle a mis papás para que no se mueran? Y puede sonar muy charro. De pequeño
uno dice, es un pan para que no mueran. Pero en este sentido espiritual, tenemos que reconocer que Jesús, el Cordero de Dios, la Eucaristía, es el que nos da la vida eterna. Acá estaba pensando en un pan material, que seguramente por mi ignorancia no comprendía que así lo comieran, iban a morir físicamente. Pero acá desde la fe, es muy bonito compartir que quien tiene la fe y quien recibe la Eucaristía, está construyendo un camino hacia la eternidad, hacia vivir eternamente. Entonces traía esto a colación porque es muy importante eso de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios y la importancia de la Eucaristía para nuestra vida. Diego, habiendo compartido precisamente esta anécdota que puede ser un poco... No, es preciosísima, porque es la gradualidad también de cómo uno va creciendo en la fe. Y sí, también la experiencia que uno va teniendo pues precisamente como con este acontecimiento familiar y precisamente de las cosas de Dios. Terminando pues precisamente con esta anécdota, quisiera que nos compartiera qué relación hay ahora, según el evangelista nos comentó, que es el Cordero que quita todos los pecados del mundo, qué relación entre Jesús, el Cordero de Dios, y el perdón de los pecados o la reconciliación. Es interesante la relación que existe entre el Cordero de Dios y el sacramento de la penitencia, Carlos, porque el Cordero de Dios, tenemos que antes que hablar de Cordero de Dios, recordar también esa relación que existe en la historia de la salvación y más en específico una fiesta judía que se llama el Yom Kippur, es una fiesta de expiación en nuestros hermanos los judíos. Ellos tomaban un cordero de sacrificio para el perdón de los pecados y otro animal, otro cordero, le tocaban, le imponían las manos y lo dejaban libre para que fuera del desierto como signo de que se alejaban los pecados. Esa es como una primera relación entre el Cordero y la penitencia, cómo nosotros necesitamos despojarnos de realidades que nos hacen menos humanos porque el pecado nos deshumaniza. Y entonces cuando Jesús, en el momento sustancial y vital de la historia de la salvación, que es en la redención, en el momento de la cruz, Él asume esa realidad. Jesús comparte toda nuestra realidad humana menos en el pecado. El pecado nos hace ajenos a Dios y obviamente en Jesús no puede existir esa realidad que sea ajena a Dios porque Él es propiamente Dios, en la segunda persona de la Trinidad. Y entonces relacionar el Cordero de Dios con el sacramento de la penitencia nos lleva a pensar que el Cordero cumple unas características que hace que perdonen los pecados. Primero, Jesús es manso, el Cordero es manso. Jesús pide perdón por los pecados del hombre, asume esa realidad que les comunicaba del Cordero que toma los pecados de los otros y los asume como propios. Jesús hace eso, asume los pecados de la humanidad y los toma como suyos para ofrecer a Dios un sacrificio satisfactorio. Y creo que en esa medida entonces la cruz se nos convierte como el santo intercambio entre los hombres y Dios. Allí podemos nosotros gozar de la vida eterna gracias al perdón que es ofrecido por parte de Jesús y que es aceptado por parte de Dios. Entonces la reconciliación del sacramento nos genera la purificación de nuestra alma de todas estas realidades que son el pecado, el egoísmo, la envidia, la murmuración, bueno, todas estas realidades que a veces nos cuestan y que son difíciles. Por eso tenemos que pedirle a Dios, a Jesús manso y humilde de corazón, que nos haga como Él, como su corazón, que seamos humildes, que seamos misericordiosos para en realidad vivir ese sacramento de la penitencia como un don, como un regalo, como una propuesta de salvación. Bueno, queridos televidentes, para ir finalizando queremos compartir con ustedes una última aporte, una última pregunta, y es precisamente, Diego, quiero que nos comparta a nosotros, a los televidentes, que el texto bíblico precisamente nos presenta a grandes rasgos que hay y ya lo veníamos viendo en las preguntas y en las respuestas, una relación entre este Jesús como Cordero y los sacramentos. Se ven a grandes rasgos dos sacramentos de iniciación cristiana y uno de reconciliación. Así a manera personal, de expresión a la comunidad, a los televidentes, como un mensaje, ¿por qué es importante reconocer a Jesús como Cordero de Dios?
Ciertamente reconocer a Jesús como Cordero de Dios implica entonces una profesión de fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le agregaría, este es el Cordero de Dios que se vuelve alimento para el mundo. Entonces ese es el mensaje. Creo que hay que reconocer a Jesús como Salvador y como alimento de vida. Creo que eso es importante para que nosotros como cristianos, como fieles católicos, podamos seguir creciendo en la fe. No podemos transformar nuestra vida si no reconocemos a Jesús como el Cordero que redime nuestra frágil humanidad, que nos toma de sus brazos, que nosotros también como pequeñas ovejas, como pequeños corderitos, a veces somos sujetos pues de ciertas realidades que nos oprimen. Y Él como pastor nos lleva también, pastor y cordero, nos lleva a la salvación, nos lleva nuevamente al redil, nos lleva nuevamente al corral, llamémoslo así, al corral de la fe, al corral de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Y también se nos ofrece como alimento, alimento que nunca se acabará. Es aquel maná que va a caer del cielo, que nunca se agotará y que nunca le encontraremos ese fastidio por seguir comiéndolos, por comer o alimentarnos seguidamente. Nunca habrá cansancio a consumir el cuerpo del Señor. Por eso entonces es una invitación muy especial a que vivamos los sacramentos de la iglesia, en especial el sacramento de la reconciliación. Allí, en ese tribunal de justicia, pero una justicia que es misericordiosa con nosotros, el Cordero nos lava con su sangre y nos da vida, nos arranca de la muerte que nos produce el pecado y nos lleva a la vida eterna que gozamos con su resurrección. Y también este Cordero se nos vuelve pan que sacia esa necesidad de Dios. Dios quiere habitar en el corazón de cada hombre y es necesario vivirlo a través de la celebración eucarística, a través de la comunidad de creyentes y de manera especial los domingos, donde podemos decir: Jesús es Cordero de Dios, Cordero que alimenta a la humanidad. Así es, y es precisamente así como el Evangelio nos presenta que Juan vino a preparar el camino para Jesús. Jesús nos prepara el camino para que nosotros vayamos a Dios. Por eso la invitación que nos hacía Diego, a reconocer en los sacramentos la presencia de Dios, a vivirlos, a tratar de llevarlos de la mejor manera. Dios se manifiesta a través de acontecimientos concretos, precisamente como la creación, pero también muy precisamente y teológicamente, espiritualmente, a través de los sacramentos. Bueno, queridos televidentes, fue un placer estar con ustedes en este día, compartir con ustedes acerca de este tema tan importante a través de este programa Jesús Evangelio. Jesús es el Cordero de Dios. Diego, despidámonos de la comunidad de los televidentes. Bien pueda. Bueno, hermanos en la fe, agradecidos por este espacio que ustedes se regalan, porque es Dios el que les está hablando. Aquí no es Carlos ni Diego, es Dios que quiere darles un mensaje de amor, de misericordia y sobre todo para que se acerquen cada vez a la experiencia de fe. Cristo no nos quita nada, en cambio nos lo da todo. Queridos televidentes, tengan ustedes un bendecido día. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Chao, chao. Todo su amor. Deja que todo renueva. Santo Espíritu, sopla sobre mí, lléname de tu santa unción, dame un nuevo corazón.
el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor derrame